Hola, ¿qué tal, chicos? De nuevo de vuelta para hacer la cuarta parte del examen de muestra de matemáticas UNAM 2017. Y comencemos. Ok, problema 61. Nos preguntan, ¿cuál es el centro de la elipse cuya ecuación es esta cosa muy apantalladora? Que en realidad no lo sería si tenemos práctica en la parte de las cónicas. Es muy importante tener mucha práctica para identificar los elementos clave. De hecho, en este caso es muy sencillo. Hay dos elementos aquí que son característicos. Para ello, planteemos nuestra ecuación de la elipse y observémoslo. Son H y K, que si nosotros hemos trabajado con las elipses, sabemos que estas son las coordenadas del centro de la elipse. Entonces, nosotros sabemos que se encuentra el centro en H, K, es decir, en 2,1, nuestro centro. ¿Por qué? Bueno, aquí les proporciono la gráfica, de hecho, de la elipse y de su centro, que es aquí. Algo donde siempre cometemos el error es que creemos que este signo menos forma parte de, em, del factor h. No, h es un valor y k es un valor. En este caso es positivo y es positivo, por lo que nuestro centro se encuentra en 2,1. Si podemos observar, de hecho es una respuesta que se resuelve bastante rápido, aunque tenga estos números tan apantalladores. Entonces, nuestra respuesta correcta es la B. La recomendación es vean los videos de hipérbola con los problemas a resolver para que agarren práctica e identifiquen estos elementos clave. Muy bien. Mi recomendación es que vean primero el de circunferencia, luego parábola, elipse y después hipérbola. ¿Por qué? Porque cada una va aumentando más o menos como un poco su dificultad, pero comparten bastantes elementos como el H y el K. Muy bien. El siguiente problema. De las siguientes ecuaciones, ¿cuál representa una hipérbola que pasa por los siguientes dos puntos? Ahora, nuevamente tenemos que tener bastante mañita en el caso de las hipérbolas. Nosotros ya debemos saber identificar que estos dos, de hecho, son elementos representativos de una hipérbola y son sus vértices. Vamos a verlo. Primero, planteemos nuestra ecuación canónica de las hipérbolas horizontales. Aquí ya identifiqué yo que es una hipérbola horizontal debido a estas dos coordenadas. Vamos a verlo. Tenemos nuestra ecuación y nuevamente recordamos que los vértices se encuentran en estas posiciones. Esto es lo que me permitió identificar que de hecho estas son las coordenadas de los vértices, elementos clave en la hipérbola. Aquí tengo la gráfica. De hecho, bueno, la parte clave son estos dos vértices. Hay muchas hipérbolas que pueden pasar por estos puntos, más excéntricas o menos excéntricas, no importa, mientras contengan estos dos elementos clave, que sus vértices tengan intersección en estos puntos. Entonces, si nosotros ya sabemos identificar estos dos elementos, sabemos también que hay algo que se llama eje transversal. Este eje transversal va desde este punto a este punto y tiene una magnitud de 2A, por lo que nosotros podemos obtener de aquí el valor de A, que es en realidad de 8. La mitad de 16 pues es 8. Entonces podemos sustituir este valor en esta ecuación y así relacionamos nuestra gráfica con nuestra ecuación. Entonces sustituimos el 8 y ahora lo que vamos a hacer es despejar. ¿Por qué estamos despejando? Para poder plantearlo como esta ecuación que no, estas ecuaciones que no tienen divisiones. Entonces, este de aquí está restando, pasa sumando. Ahora el 8 al cuadrado, que es 64, pasa multiplicando. Lo multiplicamos por cada término, 64 más 64y cuadrada sobre b cuadrada. Y ahora todo esto que está positivo lo pasamos restando para igualarlo a cero, como lo tenemos de este lado, y podemos observar que tenemos el factor b, y en estas no tenemos en ninguna el factor b. ¿Por qué? Porque el factor b simplemente hace más o menos excéntrica la parábola, pero ello no implica que no toque estos puntos. Entonces podemos tener una infinidad de hipérbolas, disculpen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar alguno de estos números. Bueno, pues todos tienen x cuadrada. Vamos a fijarnos en este factor, en este, bueno, que no tiene, este término que no tiene ni x ni y, para determinar cuál es nuestra ecuación correcta. Entonces, la a podemos descartarla claramente porque no es menos 8. Menos 62 tampoco es, y aquí pues menos 1 tampoco es, por lo que nuestra respuesta correcta sería D, nuestra respuesta correcta. Y de hecho podemos aquí observar que para que nos dé esta ecuación, B tiene un valor de 1.
Si nosotros sustituimos 1 al cuadrado, pues es 1 y nos queda la ecuación de la siguiente forma, que es de hecho esta de aquí. Perfecto. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos de la hipérbola. Bueno, siguiente problema, tenemos esta ecuación que es súper apantalladora, muy grande. Para ello debemos saber manejar las ecuaciones de segundo grado que tienen esta forma general. Entonces, aquí es un pequeño resumen para que sepamos identificar entre unas y otras. Número 1, observamos a detalle nuestra ecuación y vemos el caso más sencillo, si x o y es cuadrado, solo uno de ellos, por eso la O. Entonces, si ese es el caso, tenemos una parábola. De hecho, sabemos que si es x cuadrada, pues es vertical, y si es y cuadrada, es horizontal. Ahora, si ambos son cuadrados, tanto x como y, tenemos este caso, donde el coeficiente de A y de C son iguales. Eso sabemos ya que nos da una circunferencia. En el caso en que tengan coeficientes distintos, tenemos dos casos. Número 1, que ambos tengan signo positivo. Sabemos que hablamos de la elipse. Y si tienen signos distintos, hablamos entonces de una hipérbola, como el caso anterior, el problema anterior. Entonces, todo esto nos indicaría que en nuestra ecuación tenemos solamente tenemos estos dos cuadrados y ambos signos positivos, pues con distinto coeficiente, diríamos que es una elipse. Sin embargo, la respuesta correcta es la B, una parábola. Pero entonces, ¿qué acabo de decir? ¿Todo esto no nos sirve? Pues sí, sí nos sirve y es muy útil. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues aquí tenemos un caso muy particular. Dije muy particular. Me parece un poco exagerado este problema, sin embargo, pues nos indica, es un buen índice del nivel que tenemos de tener de manejo de las cónicas. ¿Por qué? Me explico. Este caso se trata de una parábola con eje inclinado respecto a los ejes que forman el plano, es decir, ni es horizontal ni es vertical. Vamos a ver la parábola y es esta de aquí. Vemos que no es paralelo ni al eje Y ni al eje X, un caso muy particular. Y bueno, la ecuación de una parábola que puede ubicarse en cualquier punto del plano con cualquier dirección, como lo es esta, tiene esta fórmula, la ecuación de segundo grado, la normal, la que no debemos saber de memoria. Sin embargo, cumple con una característica que parece un poco apantalladora, pero vamos a ver que es muy sencilla, y es esta de aquí. Eh, Esto no lo debemos de saber de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es sencillo? Porque si podemos ver, esta es la parte de adentro de la chicharronera. Entonces ya no lo sabemos de memoria en realidad. B cuadrada menos 4AC. Y en este caso tiene que cumplir con que sea 0. Vamos a ver nuestro caso donde A es 1, aquí está. B es 4 y C es 4. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores en nuestra condición, observamos que nos da esto de aquí, lo simplificamos y es 16 menos 16 igual a 0. Sí cumple y efectivamente es una parábola inclinada. Esta es la razón por la que la respuesta es la B. Muy bien, hay que tener mucha práctica en este tipo de problemas y en las cónicas. Entonces, continuemos. Problema 64. El límite de la función f de x igual a 4 cuando x tiende a menos 2 es igual a... Ah, jale, jaleo. Este es un caso un tanto gracioso porque sí evaluó nuestro conocimiento de límites y pues de funciones, pero vamos a verlo. Primero planteamos nuestro límite, es este de aquí, y si nosotros, bueno, sabemos identificar, esta es nuestra función de la que nos están preguntando el límite. Es gracioso porque esta función tiene la siguiente gráfica. Es decir, es una recta porque pues siempre es constante, porque de hecho no depende de x. Entonces, esta es su gráfica. Por lo que en cualquier valor, no importa qué valor tienda a x o adopte x, pues la función siempre va a tener el valor de 4. Entonces, pues la función solo adopta ese valor, por lo que nuestra respuesta va a ser D. Tan, tan, tan. Era una pregunta como con truquito, ¿no? Pero que si la resolvemos rápido, nos ganamos mucho tiempo. Ahora, la derivada de este logaritmo. Es importante que nos sepamos de memoria las fórmulas de derivación para poder aplicarlas rápidamente, así como saber, pues, derivar con regla de la cadena. Entonces, hay que recordar la del logaritmo natural. Recordemos que la derivada es 1 entre el argumento intacto por la derivada del argumento.
En este caso, nos quedaría de la siguiente forma. El argumento queda en la parte de abajo intacto por la derivada de este argumento. La derivada de esto es 2x, 5 es constante, se hace 0. Y lo reacomodamos y lo tenemos de esta forma, que de hecho es nuestra respuesta D. Entonces, hay que saber derivar y ocupar la regla de la cadena. Muy bien, aquí culmina nuestro video, chicos. Espero se encuentren muy bien y les repito, es muy importante trabajar con la parte de las cónicas. Son muy sencillas si aprendemos a identificar sus elementos clave. Bueno, saludos.